Pues buenas tardes. Es un placer recibir hoy a Antonio Roura en nuestras aulas de la Universidad Católica de Ávila, al secretario de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, de la Conferencia Episcopal de Educación y Cultura, y para hablarnos de un tema que creo que es fundamental, no solo en nuestras aulas de educación de la universidad, sino en general en la sociedad española, el tema de la religión en la escuela y las enseñanzas medias en general. Algo complejo que quizá, estábamos hablándolo antes, es difícil de abordar porque la sociedad va por derroteros que complican bastante las cosas, y por otro lado porque la formación del profesorado de religión se hace cada vez más necesaria y cada vez más delicada, porque los alumnos de hoy en día no son los alumnos de hace tiempo, y porque tampoco los profesores tienen encomendadas las mismas misiones, las mismas metodologías de trabajo en las aulas que las que tenían hace algunos años. Con lo cual, estas jornadas de religión en la escuela creo que van a aportar un necesario camino de entrada en este tema, en este debate, y esperamos pues que todos quedéis satisfechos y tengáis mucho que opinar y mucho que comentar al respecto, porque eso significará que hay intereses renovados por el tema de la educación religiosa y la educación espiritual. Así que, sin más, dejo la palabra al director del Centro de Formación del Profesorado de la Universidad, don Javier Varas, para que nos cuente algo sobre estas jornadas. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias. Gracias a todos por la presencia aquí en el Salón de Grados de la Universidad, y también a aquellos que nos siguen a través de la plataforma Blackboard. Tengo que saludar a mucha gente, porque hay gente conectada desde Extremadura, de Andalucía, de Galicia, por supuesto, de Madrid. A todos, bienvenidos a estas jornadas. Pues desde el Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado de la Universidad Católica de Ávila teníamos una deuda con los maestros y profesores de religión, con los futuros maestros y profesores, con los alumnos de DECA, de grados, de máster. Pero yo creo que hoy, o en estas jornadas, con la ayuda de don Antonio Roura, a quien agradecemos lógicamente su presencia, el estar aquí, la disposición a venir a preparar con mucho cariño estas jornadas, pues presentamos unas jornadas centradas en la enseñanza de la religión en la escuela, pero no solo para transmitir el currículum de religión en el ONOE, sino agregar el valor que se merece la asignatura y ir más allá de una simple programación de contenidos, habilidades, actitudes o competencias en el currículum. Queremos ir más allá, buscar quizá el compromiso con la formación y con el nuevo currículum de cada uno de los profesores de religión. La presencia de la Iglesia en los distintos ámbitos de la educación. Yo creo que ese sería el objetivo último de estas jornadas. En palabras incluso del propio don Antonio, una parte relevante de la implantación depende no solo de la administración, cuanto del compromiso con la formación y con el nuevo currículum de cada profesor de religión. Además del valor que tiene en sí misma la propuesta curricular de la enseñanza de la religión escolar, la disposición del profesor de religión a la tarea bien hecha y a la actualización y renovación es expresión de la dignidad y legitimidad que tiene la asignatura. Me han interpelado estas palabras y por eso las repito aquí. Gracias, decía don Antonio, por estar aquí con nosotros. Don Antonio Roura ha sido profesor durante muchos años de religión católica y de filosofía en institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Ha sido coautor de varios libros de texto de historia de la filosofía y de religión católica, escritos varios artículos sobre convivencia escolar, etc. Y yo destacaría la publicación de Religión en Diálogo, como uno de los, digamos, de los libros de referencia en los profesores de religión actualmente. Durante más de 10 años ha confeccionado también materiales
herramientas virtuales incluso para la planificación de tareas escolares, y forma parte del equipo de editores de secundaria y bachillerato de la editorial SM. Ya, ahora en su nueva condición, pues ha tenido que ir dejando algunas de las responsabilidades en las cuales estaba inmerso. Una de ellas es la dirección de la revista Religión y Escuela, un referente para todos los profesores de religión durante muchísimos años, ¿no? Y ahora decía que lo ha tenido que ir dejando porque, claro, actualmente es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, y le deseamos todo lo mejor en ese nuevo cargo, lógicamente, y grandes éxitos, porque serán el éxito de todos nosotros, lógicamente. Una de las, digamos, de las máximas también en esta nueva etapa de don Antonio, para que le conozcan un poquito mejor, es que él habla de luchar y denunciar para que la religión en la escuela tenga el mismo tratamiento que el resto de las asignaturas, y que entre las prioridades y urgencias de la educación católica en este momento, él destacaba tres fundamentalmente: el papel de la enseñanza religiosa escolar en el sistema educativo, el currículum de religión y la presencia de la Iglesia en los distintos ámbitos de la educación. Buscar esa respuesta abierta también a través de la escucha y la participación de todos. Yo creo que con esas palabras cerramos la presentación. Una breve pincelada de la personalidad de don Antonio, y le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Ahora se oye mejor, muy bien. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Bueno, confío en acertar en el enfoque de este rato, de manera que ayude a quienes están en este empeño de la enseñanza religiosa escolar a entender un poco las claves también del momento que estamos viviendo y de la importancia del currículo, ¿no?, como expresión de la aportación que hacemos desde la educación católica, desde la visión católica de la educación, al currículo, ¿no? La escuela, en general, es currículo. El currículo es el idioma de la escuela. El currículo es lo que una generación transmite a otra como expresión de su comprensión del mundo. Cuando unos alumnos entran en un colegio, están recibiendo una visión de lo que es la realidad, ¿no? Para mí, esa visión de la realidad, si prescinde de la racionalidad que aporta la teología, si prescinde de esa visión que aporta la fe, pues es mutilar mucho la realidad, ¿no? Por eso la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela, aunque hunde sus raíces en la importancia que tiene, en este momento de la historia, en este momento de lo que estamos viviendo, para mí es más relevante todavía, ¿no? Porque sus contribuciones pueden ayudar muchísimo a que el ser humano se comprenda mejor a sí mismo, se integre en la sociedad, aprende a convivir, etcétera, ¿no? Entonces, el currículo de religión es expresión también de esa visión de cómo contribuir a esa visión que los alumnos están construyendo de quiénes son ellos, en qué mundo están y cómo deben realizarse, ¿no?, en ese contexto. Por eso, en la presentación de hoy vamos a hablar un poco del currículo de religión y cómo el currículo de religión es una respuesta al momento que está viviendo la educación y que, como no puede ser de otra manera, como sabéis, desde los acuerdos de 1979, la enseñanza de la religión se ajusta a los fines de la escuela. No es hacer en los colegios una tarea que podríamos hacer en las parroquias, sino que es precisamente estar en la escuela contribuyendo a las finalidades de la escuela desde la visión que aporta directamente la cosmovisión cristiana. Entonces, en principio, lo que yo pretendo en esta primera sesión es que se comprenda cómo el currículo de religión responde a la propuesta que trae la LOMLOE, y es una propuesta que no es solamente de alcance de didácticas, sino que tiene detrás toda una visión de lo que es la educación y de lo que hay que ir priorizando. Voy a ir pasando la presentación y primero tomando conciencia de que la educación desde hace unos años tiene unos actores que tienen mucha más fuerza, que son estos dos grandes organismos supranacionales. Por un lado está la Unión Europea,
que es la que nos va a marcar en parte a todos los países de la Unión Europea cómo tiene que ser el modelo curricular, y por otro lado está la UNESCO. La UNESCO inspira muchísimo las políticas educativas nacionales, de manera que la LOMLOE, en el fondo, también es el aterrizaje en el sistema educativo español de estos dos grandes nutrientes de la educación, la visión que aporta la UNESCO y la visión curricular competencial que aporta la Unión Europea. Si esto no se conoce, no se entiende la LOMLOE. De hecho, como decía, la LOMLOE no es solamente una visión política de la educación, sino que es un aterrizaje en el sistema educativo español de estas grandes corrientes educativas que hay que conocer. Para mí esta es la primera premisa. Ya no se piensa las asignaturas desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también acoge, recoge y se siente un poco obligado, como veremos, por esos acuerdos políticos supranacionales que tienen consecuencias directas en el sistema educativo. Y de eso hablaremos en un momento. Aquí, además, se precipitaron muchas cosas, ¿no? Siempre es verdad que desde la UNESCO se marcan grandes líneas de por dónde deben ir las líneas de la educación. Todos recordamos, os los estoy presentando aquí, el informe Fauré, Aprender a ser, que marcó muchísimo la educación de final del siglo XX. Sabéis que la educación de final del siglo XX, por utilizar así una especie de expresión de un filósofo, el objetivo de la educación era evitar que Auschwitz se volviese a repetir. Educábamos para que Auschwitz no volviese a repetirse. Esa era un poco aquella línea de trabajo, ¿no? Y hubo todo un planteamiento de renovación de la educación, incluyendo dimensiones en la educación que venían de estos organismos supranacionales que seguramente en la visión católica ya estaban integrados siempre, pero que en los sistemas educativos tuvieron mucho alcance. Es decir, había que aprender a convivir, había que aprender a ser. Ya no era solamente aprender a conocer, sino que la escuela tuvo que hacer frente a una serie de temas importantes. Esa conciencia de que en la escuela no es mera transmisión de conocimientos, sino que son escuelas de vida y de aprendizaje de la vida en sociedad, ha ido cogiendo una fuerza enorme, ¿no? Y además, con gran preocupación. Ahí os pongo un informe que pasó bastante inadvertido, Replantear la educación, del año 2015, hacia un bien común mundial, donde ya se venían anticipando algunos de las orientaciones que se pretendía que tuvieran los sistemas educativos, ¿no? Que acogiesen esa visión internacional. Sabéis que, además, hay toda una conciencia de globalización y de objetivos compartidos que algunos recordaréis con el 07, aquellas campañas en las que todos los gobiernos tenían que dar hasta el 07. Recordáis los objetivos del milenio, que fue una agenda compartida, pero que fue una agenda compartida sin objetivos. Es decir, era inspiracional, como diciendo, pues a ver si conseguimos. Y después tuvimos esta Agenda 2030, que esta Agenda 2030 sí que ya tiene objetivos cuantificables, medibles, etc. Todos los países, sabéis, hay una web del gobierno donde se va viendo indicador por indicador cómo tienen que llegar los países al año 2030 habiendo conseguido los objetivos del milenio y sus indicadores correspondientes. Eso es todo un plan que ha condicionado las políticas de todos los órdenes. Y veremos que también la de educación. Esta conciencia de que la educación es la herramienta para transformar las sociedades está en muchísimos documentos inspiracionales de la UNESCO. Hay frases que os propongo ahí, pues como que la idea de que la educación debe contribuir a una nueva visión del desarrollo mundial sostenible, y fijaos que se dice claramente que la educación tiene la responsabilidad de estar a la par de los desafíos y aspiraciones del siglo XXI y de promover los tipos correctos de valores y habilidades que llevarán al crecimiento sostenible e inclusivo y a una vida pacífica juntos. Se le pide a la educación, por lo tanto, que sea ese lugar en el que se nos enseñe a convivir y que se nos enseñe un modelo de convivencia que permita la sostenibilidad, etc. Eso que aparentemente sería un principio inspiracional, se vive además con una conciencia de urgencia. Somos
se dice en algunos sitios, probablemente la última generación que pueda hacer algo para evitar el colapso medioambiental. Se dice que somos la primera generación que puede resolver el hambre en el mundo. Hay un peso a la educación como herramienta de transformación que vamos a ver que está condicionando muchísimo el enfoque de los sistemas educativos mundiales sobre lo que es la educación. Este asunto, sabéis, que se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sabéis que hay uno, el 4, que es el que afecta a la educación. Cuando se dice muchas veces que hay que trabajar en las escuelas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realmente no es así. Lo que ocurre es que cuando desarrollan el punto 4, que es el que afecta a cómo trabajar la educación, se reúnen en la ciudad coreana de Incheon y ahí establecen un texto que en su momento firmó el Partido Popular. O sea que es un acuerdo, repito, que no es de un sesgo político, sino que son acuerdos que se toman por los países y para llevar adelante. Y si os fijáis, lo que se pide aquí es cómo tienen que cambiar los sistemas educativos para cumplir la meta 4 de educación. Y se fijan una serie de puntos en los que todos los países a nivel global tienen que revisar sus prácticas educativas. Hay asuntos que tienen menos relevancia probablemente para el caso español, como a lo mejor puede ser asegurarse de que todos los niños y niñas tengan una educación primaria o que todas las niñas... Hay una serie de indicadores y hay algunos que sí afectan al sistema educativo español. Aquí tenéis el documento, toda esta información va a estar a vuestra disposición, que conviene ver porque además viene con el paraguas de ser un acuerdo firmado por prácticamente 160 países, con sus ministros, jefes. Es decir, es un documento que condiciona, sin duda, la legislación educativa de todos los países. Y si vais viendo, se va explicando el documento, pero quiero detenerme un momento en esta parte, que es cómo se deben aplicar los objetivos de este objetivo. Y aquí se fijan, se ve rápidamente, perdón por el mareo que supone bajar así tan rápido, pero aquí se ve los objetivos de desarrollo sostenible aplicados a la educación, que son las metas, ¿no? Las metas de educación. En concreto, como veis, algunas son muy generales. De aquí a 2030, velar porque todos los niños y niñas terminen los ciclos de enseñanza y primaria, velar porque todos los niñas tengan acceso a la educación infantil, y hay algunos que nos afectan más directamente. En concreto, el que más nos afecta es la meta 4.7, que dice que hay que asegurarse de que aquí a 2030 todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible, la educación de los derechos humanos, la igualdad de géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, etc. Es decir, se acuerda que todos los sistemas educativos han de modificar su propuesta curricular para incorporar estos contenidos. De manera que todos los sistemas educativos y todas las materias tienen que incorporar en su planteamiento curricular esta visión. Es decir, que el currículo esté orientado a la consecución de este horizonte de sostenibilidad, ciudadanía mundial y bienestar personal y social. Este es un acuerdo que condiciona profundamente la LOMLOE. Si alguien lee el preámbulo de la LOMLOE se explica a sí misma como este ejercicio de incorporar este horizonte al sistema educativo. Si esto no se entiende, en parte no se entiende la LOMLOE. Y repito, no es un asunto que sea achacable a un gobierno u a otro, es políticas supranacionales que están condicionando a todos los países y que, por lo tanto, la arquitectura del currículo, la arquitectura del sistema educativo, como vamos a ver, está condicionada por este planteamiento. Este es el primer punto al que yo me quería referir. Como veis, por lo tanto, no se trata de trabajar en la escuela los derechos, los ODS. Lo que hay que trabajar en la escuela son las tres grandes mediaciones de los ODS, que son el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial y el bienestar personal y social. Esos son los grandes temas. Y esos grandes temas tampoco es que cada país tenga la obligación de inventarse cómo lo desarrolla, sino que hay marcos compartidos por todos los países
de en qué consiste la ciudadanía mundial, en qué consiste la sostenibilidad y en qué consiste el bienestar personal y social. Y tenéis documentos que también se citan en la LOMLOE, donde se va definiendo la educación para la ciudadanía mundial. Como veis, por ejemplo, el tema es preparar a los educandos para los retos del siglo XXI. Es decir, se está transmitiendo que tienen que aprender a convivir, que tienen que aprender a convivir en sociedades abiertas, plurales, tienen que aprender a convivir con personas de religiones diferentes, de culturas diferentes. Hay una propuesta para que la escuela sea este lugar fundamental de convivencia. Lo mismo ocurre con la sostenibilidad. Hay toda una propuesta de cómo trabajar la sostenibilidad en la escuela. Perdón por este escorzo que tengo que hacer para que veáis, pero es la manera de que lo podáis ver. Hay todo un planteamiento de cómo se debe trabajar la sostenibilidad en las distintas materias y lo mismo con el bienestar personal y social, que es la otra gran pata. A todas estas tres patas, repito, van mucho más allá que los ODS. En los primeros momentos de la LOMLOE la gente pensaba que lo que tenía que hacer era los ODS y trabajar los ODS. No, no es que tenga que trabajar los ODS la LOMLOE, es que la LOMLOE en toda su arquitectura está consolidada en estos tres puntos: la ciudadanía mundial, la sostenibilidad y el bienestar personal y social. Esto es tan así que esto se ha ido desarrollando posteriormente y ha habido varios encuentros y todo esto es lo que se ha consagrado con la expresión educación transformadora. La educación, en este momento de la historia, ya no es una educación para el conocimiento de contenidos. El acceso al conocimiento ha cambiado mucho con respecto a otros momentos de la historia, donde el conocimiento memorístico, el tener la información en la cabeza ayudaba. Ahora lo que le están pidiendo a los sistemas educativos es que no pivoten tanto sobre la transmisión de conocimientos cuanto esta educación transformadora, que, repito, se construye con estos tres elementos: educación para la ciudadanía mundial, desarrollo sostenible, etc. Y siguen avanzando mucho. Aquí tenéis una serie de documentos para ver en qué consiste la educación transformadora, sus pilares, etc. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si vas directamente a la LOMLOE sin saber cuáles son sus fuentes, no te estás enterando bien de lo que está pasando. Y esta es una de las grandes cosas que ha pasado con la LOMLOE, que la gente lo estaba viendo sin acudir a las fuentes que hay detrás y a la visión que hay detrás y que es importante conocer. Repito además que eso ha configurado todo el sistema educativo y está detrás. Hay otra circunstancia también en la LOMLOE que para la clase de religión, por ejemplo, es una oportunidad extraordinaria. Es la primera vez que se tiene que cumplir en la ley los derechos del niño y de la infancia. Y entre los derechos del niño y de la infancia sí que está el desarrollo de su identidad religiosa y sí que está el desarrollo de la dimensión espiritual. Esta parte nos ayuda, es decir, en la medida en que hay todo este reconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño, tiene consecuencias a la hora de encontrar un acomodo también para la defensa de la enseñanza de la religión. Otro asunto sobre el que quiero hablar tiene que ver con la Oficina Internacional de Educación, que también se cita en el preámbulo de la LOMLOE. La Oficina Internacional de la Educación pide a los países, ahí lo podéis ver, que el currículo sea una herramienta para la transformación y la disrupción social. Es decir, el currículo tiene que tener una relevancia en la educación para el desarrollo, tiene que ser un catalizador de innovación, disrupción y transformación social, tiene que estar al servicio de la equidad social, etc. Es decir, el currículo como expresión de lo que cada generación transmite a las nuevas generaciones, en este caso, se le pide que sea un currículo transformador. Es imprescindible reconocer esta dimensión como algo evidente y que está detrás del currículo. Quienes venían de un modelo puro de transmisión de contenidos no alcanzan a ver que en el fondo lo que está cambiando es lo que se le pide a la educación desde todos los niveles. Y no son idiomas compatibles. Es decir, cuando lo que hace el Partido Socialista es hacer una ley que modifica la LOE de 2006. Es decir, como si la LOMCE no hubiera existido, vuelven a la LOE de 2006
y esta es una ley que modifica la LOE. ¿Por qué? Porque la LOMCE era un modelo de estándares obligatorios de estudio que nadie podía cambiar. Eran estándares obligatorios y eran únicos para todo el Estado. Un centro católico no podía modificarlo, nadie lo podía modificar porque eran estándares obligatorios sobre los que había que examinarse. Ya no se va a ese modelo de estándares y se recupera este modelo competencial que, repito, tiene que ver con la irrupción de estos dos grandes actores, la UNESCO y la Unión Europea, en lo que se refiere al modelo competencial. ¿Dónde encontramos todos estos marcos? Pues fijaos, habéis oído hablar del perfil de salida. El perfil de salida es el tipo de persona, dice el modelo de persona, dice la ley, que queremos que termine en la escuela. Hay todo un proyecto de perfil de salida. Es decir, la persona que pase por el sistema educativo ha tenido que adquirir ese perfil de salida. Y si vais a ese perfil de salida, veréis que los elementos del perfil de salida los podemos colocar en estas tres cajas que os decía, o bien en la educación para lo sostenible, o bien en la ciudadanía mundial, o bien en el bienestar personal y social. Puedo hacerlo rápido, pero fijaos, desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medio ambiente basado en el conocimiento de las causas que lo provocan, agravan o mejoran desde una visión sistémica tanto local como global. Sostenibilidad. La segunda, con todo lo que tiene que ver con el bienestar personal y social, el bien individual y el bien común. La tercera, todo lo que tiene que ver con el bienestar personal, ¿no? La vida saludable, etcétera. La cuarta, todo lo que tiene que ver con la ciudadanía global, sensibilidad para detectar situaciones de inequidad, los conflictos que se deben resolver de manera pacífica. Y así, los 10 puntos del perfil de salida. Si los colocamos, los podemos colocar en esas tres cajas que os decía. La visión del desarrollo sostenible, la visión de la ciudadanía mundial y la visión del bienestar personal y social. Esto afecta a todas las materias. Es decir, cuando tú enseñas lengua, tienes que educar lengua para este perfil de salida, para que aprendan a convivir, para que sean capaces de cuidar el medio ambiente y para que tengan el cuidado y el bienestar personal y social. Cuando tú enseñas matemáticas, recuerdo aquellas polémicas, el currículo te está empujando a que abordes estos temas y que haya toda esa visión. Repito, todo el currículo, por lo tanto, de todas las materias, está orientado a este perfil de salida que se nutre, como os decía, de esa reflexión que es bastante vinculante para los países. O sea, que esta no es algo de lo que puedas prescindir o no. Es un acuerdo político supranacional que hay que llevar a la práctica. El marco europeo. Esta es otra circunstancia importante. Como veis, los qués del currículo vienen de estos marcos. El cómo, pues viene determinado por el modelo competencial. Sabéis que en el año 2018 se aprueba las competencias clave. Esto es muy importante y aquí hay una equivocación muy fuerte a veces en los profesores que piensan que las competencias clave vienen como a sustituir en la ley a los objetivos. Las competencias clave, como veis, es para toda la vida. Son competencias clave para el aprendizaje permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona, en pocos años, a partir del año 2025 estaba este espacio único europeo de educación que se va a avanzar, cualquiera de nosotros vamos a tener que contar nuestra vida profesional a partir del encuadre en las competencias. Es decir, no los niños que están en el colegio. Cualquier adulto, cuando vaya a un trabajo, va a tener que decir, pues yo tengo un nivel en la competencia plurilingüe y soy un B2 en inglés, o soy un C1, o tal. Y mi competencia digital es B2, C1 o la que sea. Con cada una de las competencias, cada uno de nosotros vamos a tener que tener nuestro reconocimiento. Y son competencias clave para toda la vida. De manera que lo que buscan es que cada cual pueda progresar en el aprendizaje permanente a lo largo de su vida a partir de ahí. No estamos hablando, por lo tanto, de competencias para la escuela. La escuela es una fase en la adquisición de las competencias, pero las competencias son a lo largo de toda la vida y son expresión del aprendizaje permanente. Por eso es muy importante que la gente sepa esto, que cuando tú estás enseñando competencias clave,
no es para la escuela, sino que es para la vida, y que están adquiriendo progresivamente este marco competencial. Este marco competencial que se aprueba, como sabéis, por la Unión Europea, y de nuevo volvemos a encontrarnos que es bastante vinculante para los países, hasta el punto que, como veis, viene todo un desarrollo por la Unión Europea de en qué consiste. Quiero destacar para que veáis cómo piden que se cumpla la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que veáis cómo también el marco competencial viene ligado a ese marco, y aquí se indica que lo competencial afecta a todos los países. Los Estados miembros van a apoyar y reforzar el desarrollo de las competencias clave de todas las personas desde una edad temprana. Es decir, el marco de competencias se aprueba, afecta a todas las personas y está condicionando la arquitectura curricular de la escuela. Por lo tanto, ni el marco de la UNESCO es suprimible, porque es un acuerdo político supranacional, ni el marco competencial es suprimible, porque es un acuerdo político europeo, que condiciona las políticas educativas europeas. Esa sensación de que enseguida nos van a cambiar la ley, pues seguramente si nos cambian la ley nos cambiarán algunas cosas, pero de estos marcos es difícil que se puedan salir porque, repito, son compromisos políticos de primera magnitud y, en concreto, el modelo competencial pues tiene mucha fuerza. Este es el contexto. Y este es el contexto en el que hay que hacer un currículo de religión. Y hay que hacer un currículo de religión que no puede ignorar este perfil de salida, porque tiene que trabajar para la consecución del perfil de salida, y es un currículo de religión que tiene que ser competencial. Nunca hemos tenido un currículo de religión competencial. Es la primera vez que hay un currículo de religión competencial. Y la fortaleza de la teología es que es capaz de expresarse en cualquier marco que se le proponga. Es decir, quien pudiera pensar que habría que haber hecho otro currículo, hay que decirle que necesariamente el currículo tenía que ser competencial, porque si no haces un currículo competencial te vas de la escuela. Porque toda la escuela está enseñando un currículo competencial. Quien quisiera ver o quisiera buscar un currículo de religión que no fuese competencial, tiene que saber que estaría fuera de la escuela. Porque la escuela, por lo tanto, ha asumido para todas las materias el currículo competencial. Y la fortaleza de la teología, repito, está ahí. Pero no solamente estás condicionado por tener un currículo competencial, sino que estás condicionado porque hay un perfil de salida prescriptivo para todas las áreas. Con lo cual, tienes que hacer un currículo de religión competencial y que no ignore ese perfil de salida. Este es el gran punto que tiene el currículo de religión. ¿Cómo resuelve esto? Ya lo voy anticipando, que a los grandes temas que se proponen, lo que dice el currículo de religión es: los alumnos de religión en un modelo competencial van a ir hacia ese perfil de salida, pero con la visión propia de la cosmovisión cristiana. Si usted quiere hablar de sostenibilidad, nosotros vamos a hablar de sostenibilidad desde Laudato Si. Si usted quiere hablar de ciudadanía mundial, nosotros vamos a hablar de ciudadanía mundial, pero desde Fratelli Tutti. Si usted quiere hablar de bienestar personal y social, nosotros vamos a hablar de bienestar personal y social desde la perspectiva de la santidad o desde la perspectiva de otras claves. ¿Qué es lo que hace el currículo de religión? Volcar en un modelo competencial la luz de una teología que sea capaz de acompañar a los alumnos con la visión de la cosmovisión cristiana sobre esos grandes temas. Porque, de acuerdo con el propio magisterio de la Iglesia, claro que entendemos que estamos en un momento imprescindible de aprender a convivir, claro que estamos en un momento imprescindible del cuidado de la naturaleza y de todo, claro que estamos preocupados por el bienestar personal y social, pero nosotros lo hacemos desde una visión distinta, desde una cosmovisión distinta, desde una lectura de la realidad distinta. Y eso es lo que aporta el currículo de religión. Por eso cuando algunas personas decían, ¿pero por qué habla el currículo de religión de los ODS? Los ODS se citan una vez en el currículo de religión y se dice que se han de trabajar los ODS a la luz de la doctrina social de la Iglesia. ¿Quién se puede oponer a eso? Lo que te están diciendo es, si en la escuela están hablando de eso,
nosotros no vamos a venir a hablar ahora de qué. El gran tema es, hablemos de lo que se habla, pero vayamos con la visión que tiene la teología de ese gran asunto. Porque si no, corríamos el riesgo de estar hablando no en el ágora de lo común, no en el lugar de lo común. Y la escuela es el lugar donde estos temas tienen que aportar. Esto es muy importante explicarlo desde el principio, más allá de las cuestiones técnicas, porque si no se entiende el papel que tiene el currículo de religión en ese contexto, donde los dos grandes nutrientes son estas propuestas de horizonte curricular y de horizonte de temas, ¿no? Cada una de estas competencias, como sabéis, tiene sus marcos específicos. El marco no lo decide la ley. Estos marcos que se están trabajando son de la Unión Europea. Cuando tú le preguntas en qué consiste trabajar la competencia digital, la Unión Europea tiene una propuesta de en qué consiste trabajar la competencia digital. Nuestros alumnos están trabajando la competencia digital para ajustarse al modelo europeo. Nuestros alumnos están trabajando la competencia plurilingüe para ajustarse al modelo europeo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Unión Europea tú puedes decir que un chico que haya estudiado en el Colegio Diocesano de Ávila y que sea un 7 en sociales y un 6 en inglés, si ese niño va a trabajar a Alemania, le preguntan qué significa ese 7 en sociales y qué significa ese 6 en inglés. ¿Qué es lo que buscan? Que cuando este niño ahora salga de Ávila diga, yo en sociales soy un B2. ¿Qué significa eso? Que me da igual el mapa que me pongas, lo sé interpretar. Que me da igual la redacción que me pidas sobre historia, que voy a hacer una redacción sobre historia. Que me da igual qué tema me saques de inglés, que yo soy capaz de hablar, soy capaz de escribir y soy capaz... Es decir, la nota no te homologa tanto, lo que te homologa es este encuadre competencial. A1, A2, B1, B2, C1, C2. En muy pocos años, todos los alumnos que pasen por nuestros colegios van a tener que acreditar así el nivel competencial, más que con el boletín de notas. Y eso es lo que va a unificar todo este marco competencial de la Unión Europea. Cuando veis, tú le preguntas a la Unión Europea, te explica la competencia digital y además va diciendo los indicadores, y esto es lo que, cuando vosotros veis que tienes que trabajar en la LOMLOE la competencia digital, los indicadores que estás trabajando vienen de aquí, de estos marcos supranacionales, en los que además a veces se ve muy claramente, creo que aquí hay una ilustración clara, donde se va fijando los tipos, ¿no? Fijaros, el nivel más bajo es este que solamente mete los pies en el agua, a ver si se ve aquí, este que mete los pies en el agua y que sabe encender un ordenador, y el nivel más complejo es el que es capaz de programar y hacer diseños de programas, etc. Hay toda una categorización de niveles que van desde lo más sencillo hasta lo más amplio. Cuando yo, esto siempre lo cuento porque me parece muy relevante, cuando yo explicaba historia de la filosofía, mis alumnos me decían, profe, tú no me expliques Platón, tú dime qué tengo que saberme para probar selectividad. Y se memorizaban con un horror a perder una sola palabra, el conocimiento en Platón, el conocimiento en Aristóteles y tal. Llegaban el día del examen y como les faltase la palabra, los nervios. Los modelos de simulación ahora competencial, el examen es, te ponen una viñeta del periódico y te dicen, analiza esta viñeta a la luz del pensamiento idealista y saca consecuencias no sé qué. Claro, si tú te lo has jugado toda la memoria, no vas a ser capaz de resolver eso. Y si el examen competencial es que tú seas capaz de escribir un ensayo de 2 folios, tú solo, a partir de un tema que surja espontáneo y que tengas que poner en... pues ahí tienes un problema distinto. ¿Qué nos ha pasado? Que aprobaron el modelo competencial, no sacaron pronto las nuevas pruebas de selectividad, no sacaron el Instituto de Desarrollo Curricular que dijeron que iban a sacar, y entonces la gente ha estado como si lo competencial no llegase. Y sin embargo va a llegar. Y muchos de los alumnos se van a encontrar con eso. Hasta tal punto la LOMLOE se aprobó y no se acompañó,
que se ha replicado la LOMLOE en las distintas comunidades autónomas de maneras diferentes. De manera que si vas a distintas comunidades autónomas, los modelos son distintos y eso está perjudicando también el modelo competencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie piense que el futuro de los sistemas educativos va a ser volver a un modelo puramente memorístico. Lo que se está pidiendo por la transformación que tiene también el mercado laboral es que la gente sea capaz de aplicar los conocimientos a situaciones diferentes. Sabéis que las universidades americanas trabajan con la hipótesis de que quienes están en la universidad van a tener no menos de 15 empleos diferentes a lo largo de su vida y 15 empleos muy diferentes. Entonces, no se trata de te voy a dar los contenidos que vas a necesitar para un empleo toda tu vida, no. Lo que te tengo que hacer es enseñarte a la aplicabilidad en entornos distintos, de distintos conocimientos y esa necesidad de aprender permanentemente a lo largo de la vida. Esa idea de aprender a lo largo de la vida está también en el modelo competencial. Y fijaos además que esa es una gran pregunta importante, ¿no? ¿Qué hay que enseñar de religión a alumnos que van a salir del sistema educativo con 16 años, que han tenido como mucho 1 hora a la semana de religión, porque está bastante atosigada, y eso que aprendan tenga valor para toda su vida? Es decir, que sea capaz de ayudarles a lo largo de toda su vida, sabiendo que estamos hablando de asignatura, no de otros ámbitos de vivencia o de experiencia, porque ese es un desafío. Ese es un desafío que está detrás del currículo de religión y sobre el que después quiero insistir un momento. Continúo un poco para ver esto, lo que os decía. Todo esto ha aterrizado en la LOMLOE. La LOMLOE es, por lo tanto, el lugar donde aterriza ese marco educativo y esa estructura curricular que hay que trabajar. Fijaos que la LOMLOE ha ido cambiando incluso el discurso. Veréis, os destaco, por ejemplo, que fijaos lo que le pide a la enseñanza básica. Un doble objetivo: formación personal y socialización. En otras leyes, la educación tenía otra función. Aquí ya empiezan a aparecer palabras que son más fuertes. Y fijaros incluso cómo se define el currículo en la LOMLOE. En la LOMLOE se dice que el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral. Ya esa expresión de formación integral, que era la que utilizaba la escuela católica, que era la que utilizábamos, de repente es asumida por el Estado. Y el Estado dice, tengo que desarrollar integralmente a los alumnos, en todas sus dimensiones, en las que tienen que ver con el desarrollo personal, en las que tienen que ver con la dimensión social y en las que tienen que ver con la dimensión laboral. Es decir, hay una visión del currículo que ya es distinta. Ya no es una mera transmisión de contenidos, sino que el currículo está al servicio de la formación integral de las personas como personas que se han de realizar plenamente en estas 3 esferas: lo individual, lo social y lo laboral. Toda la arquitectura del modelo competencial está orientado así. Esto, quienes estáis dando clase, lo tenéis clarísimo. Todas las asignaturas, todas, trabajamos lo mismo, que son los descriptores operativos de las competencias clave. Todos trabajamos el perfil de salida. Todas las materias trabajamos los descriptores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todas las materias? Decir cuál es el nivel de desarrollo competencial de los alumnos. Y si estudiando religión, ¿a qué nivel han llegado al desarrollo competencial? Estudiando sociales, ¿a qué nivel han llegado al desarrollo competencial? Estudiando lengua, ¿a qué nivel han llegado al desarrollo competencial? Las competencias clave con los descriptores es el horizonte común de todas las asignaturas. Cada asignatura, para conseguir esas competencias clave, tiene sus competencias específicas. Las competencias específicas, como sabéis, unen los contenidos de una materia con el perfil de salida. Las competencias específicas es el modo en el que cada materia consigue las competencias clave. Y sabéis que las competencias clave son de etapa.
lo que realmente están trabajando los profesores, lo que realmente tiene que trabajar cada profesor en el aula, son los criterios de evaluación de esas competencias clave. Los criterios de evaluación marcan el nivel al que tiene que llegar el alumno en cada uno de los cursos, ¿no? Sabéis que hay comunidades autónomas que lo han planteado por cursos, sabéis que hay comunidades autónomas que lo han planteado por ciclos. El Ministerio pidió por ciclos, la Conferencia Episcopal, que tiene que hacer la propuesta curricular a partir de estos requisitos, también lo hizo por ciclos. El currículo de religión está diseñado por ciclos, pero está diseñado de tal manera que se pueden trabajar por cursos, porque cada ciclo tiene 2 criterios de evaluación y puedes coger el primer criterio de evaluación para el curso impar y el segundo criterio de evaluación para el curso par, ¿no? Y es una manera de resolver, en principio, esto. Esta arquitectura es bueno que no la olvidéis, porque, repito, orienta todo el diseño curricular y lo que hay que trabajar. Y eso es lo que vienen haciendo los profesores desde que se aprobó la LOMLOE. Todos trabajando las competencias clave, cada cual trabajando las competencias clave en el desarrollo de sus competencias específicas. Y aquí es cuando, dentro de un rato, os explicaré cómo se han construido las competencias específicas de religión para contribuir a ese perfil de salida, ¿no? Aquí tenéis una entrevista que no voy a poneros ahora de Javier Valle, que es uno de los grandes teóricos de este marco competencial, en el que efectivamente explica cómo ha habido un problema con el profesorado, no ha habido una buena formación. Yo me he encontrado directores que cuando venía el inspector no sabía decirle por dónde iba el modelo competencial. Las editoriales tuvieron que sacar libros rapidísimamente, casi sin tiempo para explicarlo. Cada vez se va conociendo un poco más el modelo competencial, pero de entrada ha habido muchísimo desconcierto. Por una cosa además, el modelo competencial significa ser capaz de programar por competencias, y eso está costando mucho, porque los profesores sí que sabían trabajar por contenidos. Trabajar por competencias es un proceso más lento. El modelo competencial exige evaluar por rúbricas y todavía ese trabajo de evaluar por rúbricas no está trabajado en el sistema, de manera que la aplicación del modelo competencial va a llevar mucho tiempo. Hay una diferencia grande además. ¿Qué pasaba con la LOMCE? En la LOMCE, ya os lo dije, el Estado fijó lo obligatorio que había que estudiar. Bueno, ¿cuál era el sistema? Que tú tenías una serie de estándares que trabajar cada curso, y los puso porque pensaba que iba a haber una reválida cada 2 años. Los alumnos estudiaban esos estándares y había una reválida sobre la que tenían que examinarse cada 2 años. ¿Qué hizo el Partido Popular? Sacó las reválidas. Entonces los alumnos han estado estudiando cosas para exámenes que nunca han hecho. Y así han estado años. Pero ¿qué pasaba? Que por un lado para ti era más fácil, porque llegaba el mes de octubre y tú dices, el sustantivo. El mes de noviembre, el adjetivo. El mes de tal, el adverbio. Al año siguiente, el mes de octubre, el sustantivo. El mes de noviembre, tal. Y así el currículo estaba ahí para el profe era bueno, cambiaba un poco y ya estaba. Claro, a ti te dicen ahora que ya no es que tú enseñes ese contenido, sino que lo que tienes que hacer es... Entonces, ahí se ha cortocircuitado mucho el trabajo. Y de unidades didácticas donde el tema era el contenido, a situaciones de aprendizaje donde lo que tienes que buscar es que el alumno progrese en las competencias y son las mismas competencias que te afectan a ti y a mí, pues eso significa que la labor docente es mucho más de equipo, tiene algunas condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que hay que ver, ¿no? Sabéis que cada competencia tiene, digo esto para que entendáis las competencias de religión, siempre tiene una parte de destrezas, una parte de conocimientos y una parte de actitudes. Decía Jesús Manso, un profesor de la Autónoma de Madrid, que es como el café con leche, que tú tienes café, leche y azúcar y una vez que lo mezclas ya no lo puedes separar. Aquí pasa un poco igual. En las competencias hay
conocimientos, hay procedimientos y hay actitudes. Y eso hay que ser capaz un poco de analizarlo. No me voy a detener ahora a explicaros cada una de las visiones de las competencias, pero sí que quiero entrar un momento a enseñaros un poco el planteamiento que tiene el currículo de religión con respecto a las competencias de religión y por qué están y por qué eso. Lo primero que quiero deciros es que el currículo de religión, para entenderlo bien, hay que entender, voy a darle aquí para que se pueda ver bien, ¿qué hay detrás del currículo de religión? Este marco de la LOMLOE. Si no se entiende la LOMLOE, no se entiende el currículo de religión. Y mucha gente habló del currículo de religión sin entender la LOMLOE. Eso fue un problema inicial, ¿no? Y mucha gente se hizo ideas. Después, cuando ve las razones que hay detrás, entiende que no podía ser de otra manera. O sea, tú no podías hacer una asignatura que no fuese competencial y no podías hacer una asignatura que ignora. O sí la puedes hacer, pero entonces no estás en la escuela. Tienes que hacerlo en otro sitio, ¿no? Sabéis que hubo un foro de currículo. Esto fue importantísimo. Hubo un proceso participativo extraordinario, extraordinario. Después os enseñaré en la web de la Conferencia Episcopal, que todavía sigue activo, donde hay un montón de material que se puede utilizar porque hubo un proceso de reflexión muy interesante. Y después hay que decir que en la Iglesia esta conciencia de que tenemos que estar reaccionando a lo que está pasando en educación es muy bueno. Es muy bueno. Es eso que os digo. O sea, es bueno que si el marco se está hablando de la sostenibilidad, que se vea la visión cristiana de ese asunto o de la ciudadanía mundial y que hay. Entonces, hay una lectura eclesial de lo que está tratándose en educación. La lectura eclesial es este marco que pone el Papa Francisco, que es muy interesante también. Dice, mirad, hay algunos asuntos de educación que nosotros tenemos que leer siempre desde la perspectiva de Mateo 25. ¿Qué quiere decir eso? Que si los ODS están hablando de que hay que erradicar el hambre en el mundo, la clase de religión va a decir que hay que erradicar el hambre en el mundo porque tuve hambre y me disteis de comer. No erradicamos el hambre en el mundo porque haya un acuerdo político. Para la visión cristiana, erradicar el hambre en el mundo tiene que ver con Mateo 25, tuve hambre y me disteis de comer. Que hay que trabajar por una serie de cosas, no lo hacemos porque haya un acuerdo político. La razón por la que desde la visión cristiana hacemos algunas transformaciones en la sociedad tiene que ver con esta perspectiva de la doctrina social de la Iglesia y tiene que ver con esto. Por eso digo que hay un asunto que es muy relevante para la clase de religión y que viene, en principio, de una reflexión sobre el papel de la teología en la cultura, que es Veritatis Gaudium. El Papa Francisco pide a la teología que contribuya a entender lo que está pasando en este momento y que de alguna manera genere una especie, como dice él, una valiente revolución cultural. Es decir, se le pide a los contenidos de la teología que entren en diálogo con las demás materias para generar un diálogo transdisciplinar en el que la visión cristiana no sea un compartimento cerrado en sí mismo, sino que dialogue con las demás materias. Esto, en el fondo, es también lo que se le pide a la clase de religión, que reconozca aquellos núcleos fundamentales y que ponga en diálogo esos núcleos fundamentales con lo que los alumnos están viendo en la escuela. Y ese es un poco lo que hay detrás del currículo de religión. Un seleccionar los núcleos fundamentales del cristianismo y poner en diálogo esos núcleos fundamentales del cristianismo con la escuela y con los temas de la escuela, inspirándonos, por lo tanto, en Veritatis Gaudium y todo lo que hay detrás, ¿no? El Papa Francisco, cuando se define la educación integral, dice que la educación integral tiene 4 conócetes. Conócete a ti mismo, conoce a tu hermano, conoce la naturaleza y conoce al trascendente. Y esta es la visión cristiana de la educación integral. El ser humano, su relación con los demás, la creación de cultura y el cuidado de la naturaleza, y todo eso desde la visión cristiana que aporta la revelación de Jesucristo. Este es el tema, ¿no? Hay, por lo tanto, otra mirada distinta a los grandes temas de la escuela,
aportados desde aquí. Digo que hubo este proceso participativo del currículo, que fue interesante, y se construyó esta web donde podéis encontrar muchas de las claves que ayudaron a la construcción. Yo recomiendo, por ejemplo, hay aquí algunos materiales que están bien para quienes os dedicáis a la enseñanza de la religión, que es un recopilatorio de los documentos del magisterio sobre educación, enseñanza de la religión, ¿no? El marco eclesial, aquí está todo lo que está, el marco internacional, y cómo esto, que es lo que estaba detrás de la LOMLOE, cómo hubo que responder, y aquí tenéis los currículos de otras materias, ¿no? Y aquí tenéis todo el proceso que se hizo de formación con la fuente epistemológica del currículo, la fuente psicológica, aquí tenéis todo esto con las ponencias y la síntesis final, donde se ve perfectamente cómo se elaboró el currículo y el documento, ¿no? Esto es un texto que es interesante para verlo, porque fue todo un proceso participativo donde hubo participación, reflexión, y el currículo sirvió en un momento de participación importante. En muchas diócesis se constituyeron grupos de reflexión, se vio cómo había que hacer, de manera que no es un currículo que cayó del cielo, sino que es, en parte, se aprovechó para ser un proceso de formación y de participación de todos, ¿no? Con respecto a la teología del nuevo currículo, voy a hacer algunos comentarios importantes, porque fijaros que ¿en qué cambió esto? Que no es que tú de repente digas, voy a explicar el cristianismo en sí mismo, y voy a explicar doctrina cristiana en sí misma. ¿Qué ocurrió? Que si tú tienes que reaccionar a una propuesta del perfil de salida, lo que hace el currículo es escoger los núcleos de esa doctrina cristiana que puedan iluminar ese perfil de salida. Por lo tanto, lo que hace la clase de religión no es un desarrollo completo, sino que lo que hace es escoger de la teología aquellos núcleos que pueden ayudar a iluminar el perfil de salida y a responder a los grandes temas de la educación. Sabéis que este es un poco el sentido que se le dio en las orientaciones del 79 a lo que tenía que ser el currículo de religión. Se le pide que el diálogo de la religión con las otras materias ha de establecerse en la medida en que las materias configuran la personalidad del alumno. Es decir, es importante, por lo tanto, dialogar con las disciplinas. Y lo que se pide es hacer propias del currículo de religión las finalidades generales de la escuela. Es decir, desarrollando los objetivos propios de las disciplinas escolares en las dimensiones específicas de la conciencia cristiana. Es decir, lo que se hace es asumir ese perfil de salida desde estas dimensiones específicas de la conciencia cristiana. Sentido histórico de la fe, capacidad, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Y cuál es el núcleo de la clase de religión, ¿no? ¿En qué sentido sirve para conseguir esa síntesis entre fe y cultura? Es decir, la clase de religión busca la síntesis con la cultura que hay, el diálogo con la cultura vigente, etcétera, ¿no? Esta es otra de las claves determinantes. Aquí tenéis todo el recorrido histórico de currículos que ha habido, y este es el que estudiamos, los que estudiamos la EGB, que era sencillamente un índice de temas. Y, bueno, ahí están los documentos, pero y ha ido evolucionando el currículo en función de los marcos de cada ley. Cuando llegó la LOCSE, pues hubo que hacer un currículo que valiese para la LOCSE. Cuando hubo el de la LOMCE, pues eso. Y aquí vais teniendo cómo para cada uno de esos ha habido distintos currículos que respondían a todo eso. Desde la Ley General de Educación, que solo había contenidos, cómo se iban incorporando ley tras ley distintos acentos a la hora de explicar el currículo, para ver que es de naturaleza curricular la enseñanza religiosa. Tiene, por lo tanto, un currículo similar al de las demás materias. Insisto en esto porque si no hubiésemos tenido un currículo competencial, seguramente estaríamos fuera de la escuela, ¿no?
Fijaos que dice, al afirmar que no puede haber una enseñanza religiosa de calidad, se dice ya en el año 79, sin presentación del contenido esencial de la fe, entendemos que esta debe ser expresada de forma que se haga posible con las realidades culturales que viven y descubren los alumnos, lo cual no quiere decir una identificación con aquellas o un sometimiento a las mismas, pero sí la imperiosa exigencia de que tal núcleo no sea presentado en formas incompatibles e incomprensibles para la cultura que deseamos impregnar. Es decir, no se puede enseñar teología ignorando el contexto cultural que están viviendo los alumnos. Bueno, aquí lo veis, esto es lo que pasa con el currículo de religión. Conoce lo que pasa con la UNESCO, conoce lo que pasa con la Unión Europea, conoce el perfil de salida competencial y a eso aporta la luz de la teología. ¿Qué hay, por lo tanto, detrás de eso? Pues el currículo de religión quiere poner sal a una serie de asuntos, quiere poner luz a una serie de asuntos y quiere poner limón a una serie de asuntos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si cogéis el currículo de cualquier asignatura en primaria, no aparece la palabra belleza. Mucha sostenibilidad, mucho cambio, pero no aparece la palabra belleza. En el currículo de religión sí. Y la admiración de la belleza, la contemplación del patrimonio, la belleza... ¿Por qué? Porque si no decimos eso nosotros, no puede. Hay asuntos sobre los que el currículo de religión, repito, pone luz, pone sal y pone limón, ¿no? En mi opinión, esta es un poco la tarea de la educación católica, convertir el agua en vino, el agua de la cultura enriquecida con la visión que aporta la teología, con la visión que aporta la visión cristiana del ser humano, de sus relaciones, etc. Al agua insípida de la cultura, lo que hace la teología es darle un sabor nuevo, distinto, ¿no? Que es un poco lo que tiene que hacer el currículo de religión. Sabéis que el currículo tiene que atender a cuatro cosas. Primero, la fuente epistemológica. ¿Cómo se enseña teología? Pues necesariamente nuestros alumnos en el modelo competencial tienen que trabajar muchísimo la Biblia y tienen que trabajar muchísimo los textos del magisterio de la Iglesia, porque son las fuentes. Son las fuentes. La fuente no es el libro de texto. El contacto que tienen que tener los alumnos son con las fuentes, ya sea la Biblia, ya sea el magisterio de la Iglesia. No se puede mandar a los alumnos a buscar información en el bosque digital de Internet. No, nosotros tenemos fuentes perfectamente reconocibles y tienen que conocer las fuentes. Segundo, la fuente sociocultural. Todo lo que está pasando, esta transformación, esta rapidación que estamos viviendo en la sociedad, en la cultura, con las consecuencias que tiene. La fuente pedagógica, sin duda, es ajustarnos al marco curricular que hay, y la fuente psicológica es atender al desarrollo de los alumnos. El currículo de religión, por lo tanto, también mira el desarrollo evolutivo de los alumnos en cada una de las etapas. Por lo tanto, se ajusta a las finalidades de infantil, a las finalidades de primaria, de secundaria y de bachillerato. La teología es, por lo tanto, la fuente del currículo de religión. Y esto es muy importante. La teología, en cuanto ilumina qué es el ser humano, cómo nos relacionamos, cómo estamos en el mundo, cómo interpretamos en el mundo, cómo vivimos la interioridad. No es, por lo tanto, un depósito de contenidos lo que estamos enseñando en clase de religión ahora mismo, sino que lo que estamos haciendo es poner la luz de teología. Ya entendéis cuál es el desafío, por eso hablábamos antes, que si no sabes teología, difícilmente vas a poder ser buen profesor de religión. Si solo sabes contenidos sin la luz de la teología, no vas a ser buen profesor de religión. Porque lo que tiene que hacer el currículo de religión, repito, es tener claro cuáles son los núcleos teológicos fundamentales. Un profesor de religión de primaria y secundaria tiene que saber dónde se juega la teología de lo que estamos hablando. Porque si no, es un sumatorio de actividades, o si no, es un sumatorio de fichas, o si no, es un sumatorio de didácticas. Lo importante es saber dónde están la luz de esos grandes núcleos teológicos, ¿no? Repito, esto que lo digo así, tiene mucho alcance. No es lo mismo una clase de religión que sea alfabetización cultural
religiosa o una clase de religión que lo que tiene que acostumbrar es a leer desde la teología las cosas. Este es el cambio. Y es verdad que no se puede ignorar la cultura religiosa, pero es verdad que lo que se le pide a la teología en este momento es eso fundamentalmente. Lo que hace la teología es iluminar con la luz del Evangelio el camino de la humanidad hacia esa nueva civilización del amor. Por lo tanto, la teología en la escuela tiene que acompañar también e iluminar ese camino a la construcción de una sociedad en la que todos podamos convivir, etcétera, etcétera. Y la luz de la teología es fortísima para ese proyecto también. Es importante, por lo tanto, reconocer la raíz, ir a eso que decíamos, al querigma, y por lo tanto entrar en contacto con las fuentes, pero también es importante inculturación, ser capaz de hablar con lo que está pasando, con los desafíos, con los retos, ¿no? A un mundo sin religión, a una religión sin mundo le sucedió un mundo sin religión, decía Yves Congar. Es hora de recuperar esta teología para el diálogo con el mundo, porque si no, la teología se queda sin mundo y el mundo se queda sin teología, y esa es la tarea, ¿no? La clase de religión es ese lugar, por lo tanto, de lugar de encuentro entre razón y fe. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos tengo. Sí. Muy bien. Bueno, las competencias específicas, ¿qué es lo que hacen? Unir el perfil de salida con la teología, ¿no? Y por lo tanto unen eso. Ya sabéis que hay 6 competencias que van repercutiendo cada una en los descriptores operativos de las competencias clave. La próxima sesión del jueves ya será más para limpiar pescado y para enseñar cómo se hace esto. Esto era la más teórica, pero en esta lo que estoy haciendo es la foto. Después ya vemos cómo se trabaja esto más concreto, ¿no? Como os decía, lo que hacen las competencias específicas es unir, por un lado, la teología con el perfil de salida. Hay, como sabéis, 6 competencias específicas. La primera es la que afecta a lo personal. ¿Qué viene a decir la competencia específica 1 en resumen? Después las veremos. La competencia específica 1 viene a decir que un alumno es competente en religión cuando sabe que cada vida es sagrada, que cada persona tiene una dignidad que viene de ser hijo de Dios, que cada persona tiene vocación y misión y que cada persona tiene un proyecto de vida. En la visión cristiana, esta es nuestra concepción del ser humano. Y un alumno es competente en religión si sabe leer la realidad desde ahí, la que sea. ¿Qué te dice el currículo de religión? Si a ti, para que el alumno sepa que cada persona tiene vocación y misión, te vale el relato de Abraham, úsalo. Si te vale el relato de Moisés, úsalo. Si te vale el relato del fundador de la congregación religiosa, úsalo. Porque lo relevante es que sepan que todas las personas tienen vocación y misión. Claro que es bueno que sepa la vida de Moisés, claro que es bueno que sepa la vida de Abraham, claro que es bueno que sepa todo eso. Pero detrás de eso que está aprendiendo, lo relevante es que sepa que todas las personas tienen vocación y misión, que todas las vidas son sagradas, que cada persona tiene la dignidad de ser hijo de Dios, y eso, cuando salgas de la escuela y tengas 50 años, va a ser igual de valioso que hoy. Y al profesor de religión le dice: asegúrate de que si quieres que tu alumno sea competente en religión, esto lo tenga claro, que la vida es sagrada, que es un proyecto, etc. La competencia específica 2 dice: un alumno es competente en religión cuando sabe que en la visión cristiana el vínculo que me conecta con los demás es de fraternidad. El que está sentado a mi lado es mi hermano. El cuerpo ahogado en el Mediterráneo, 10.000 y pico este año por llegar a Europa, es mi hermano. Los que están muriendo en la guerra es mi hermano. Esa visión de que tengo un vínculo de fraternidad desde la visión cristiana es lo que tiene que saber el alumno. Si para saber que ese es mi hermano te vale este relato del Evangelio, úsalo. Si te vale el padre Kolbe en el campo de concentración con una... úsalo. Porque aquí lo relevante es saber que en la visión cristiana la relación que establecemos es de fraternidad. Y eso no se lo van a decir en ninguna asignatura. Y si no lo escuchan en la escuela,
están perdiéndose una visión del mundo muy, muy, muy relevante. La competencia específica 3 dice: un alumno es competente en religión cuando sabe que la historia y la vida los cristianos la leen en la lógica del reino de Dios. Es decir, el futuro no es lo que las tecnológicas quieren. El futuro no es la narrativa de progreso de los partidos políticos. El futuro no se construye así. Desde la visión cristiana, la categoría es el reino de Dios, como gran categoría teológica para interpretar el tiempo presente y hacia dónde se construye la sociedad. La competencia específica 4 dice: un alumno es competente en religión cuando es capaz de interpretar la cultura sabiendo que detrás de la cultura puede aprender cosas del sentido teológico de la vida, de la revelación, etc. Analizar un cuadro, comprender un cuadro, valorar el arte, pero además le dice: no solamente vas a ser competente ahí, sino que vas a ser competente cuando tú mismo seas capaz de crear también. No es hacer de la vida un museo donde tengo que interpretar la realidad, sino que tú tienes que ser creador de un espacio donde la visión del ser humano, etc. La competencia 5 dice: un alumno es competente en religión cuando sabe que en su interior y en el corazón de los demás hay un espacio, una interioridad habitada por Dios, que es respetable, que es sagrada, que hay que cuidarla y que probablemente ese sea el espacio donde el ser humano se acabe encontrando consigo mismo y es probablemente en el espacio en el que ha de encontrarse con Dios. Por lo tanto, la interioridad es imprescindible trabajarla ahí. La competencia específica 6 dice: un alumno es competente en religión cuando estos 5 grandes núcleos es capaz de aplicarlo a distintas realidades. ¿Qué busca el currículo de religión pedagógicamente hablando? Estar centrado en la persona, pide que esté guiado por la reflexión y el conocimiento de la tradición, pero orientado a la acción. Es una hermenéutica permanente para una aplicación real, ¿no? Por eso de lo competencial, ¿no? Y eso es lo que busca las situaciones de aprendizaje. Yo siempre cuento que hay una manera, por ejemplo, que es necesaria explicar. Tú tienes que explicar la doctrina social de la Iglesia. Yo he visto trabajos y he participado en algunos, por ejemplo, donde para explicar la doctrina social de la Iglesia le piden a los alumnos que hagan como el mapa de la caridad de su ciudad. Y parten de esa pregunta: si alguien necesita ayuda, ¿dónde la Iglesia le ayuda? Pues que sepa dónde está Cáritas y que vaya y que sepa por qué la Iglesia está ahí. Es una manera de conocer la realidad para trabajarla. No me voy a detener ahora, pero sí, esto si queréis, el próximo día lo explico un poco más directamente, cómo se analiza una competencia y qué es lo que hay debajo de cada una de las competencias para poder trabajar, qué es lo que hay. Esto lo ha presentado Carlos Esteban en un libro hace poco y ayuda mucho a ver qué es lo que hay detrás y todo el listado de saberes básicos que hay detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Iglesia en España se tomó en serio el desafío del currículo de religión, lo hizo buscando que fuese un momento de reflexión amplio, participado, sabía que había que hacerlo atendiendo a un cambio que desconcertaba a todos y que nos iba a desconcertar también en la medida en que es un modelo competencial, pero, repito, esa conciencia de que parte del terreno sobre el que había que construir venía definido por estos marcos que condicionan un poco el trabajo. Bueno, me he ajustado al tiempo, ¿no? Más o menos lo previsto. No sé si he ido deprisa. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí voy a intentar sintetizar lo que aquí han ido escribiendo, han ido preguntando, pero también, bueno, pues invito a que los que están en casa pues puedan también participar. ¿Alguna pregunta o alguna consideración de los que estáis aquí? Primero, darte las gracias por la claridad, la síntesis y la estructuración de la ponencia,
porque ha sido muy clarificadora. Yo creo que necesitábamos esta clarificación para poder entender. Y tenéis ahí las fuentes, o sea, es para que entendáis que detrás de esto hay documentos sobre los que hay que estudiar, hay que reaccionar, hay que responder, porque si no, tú mismo pierdes crédito como en tu propuesta, ¿no? Y por eso quiero que conozcáis los documentos, están a vuestra disposición. Sí, mientras se anima la gente, yo sí que me ha gustado partir de esos documentos que condicionan, de alguna manera. No va de que si yo estoy a favor o en contra de la Agenda 2030 o tal, sino yo me condiciona esto y por eso, como esto me condiciona, me lo voy a tomar en serio. Y por otro lado, ese desafío. Yo siempre, como ya llevo muchas leyes también, pues claro, yo intento tomarme las leyes como oportunidad. Es decir, es una oportunidad para. Y bueno, pues estamos condicionados, pero eso supone un desafío. Eso es lo que nos has transmitido muy bien, ese desafío, cómo esa reflexión ha ido a la clase de religión y luego, en base a la autonomía, que yo creo que de esta ley debemos sacar una parte importante de la autonomía, que en cierta manera también a los profesores nos obliga. Mira, esto me interesa mucho, porque es verdad que no hay ninguna ley que haya dado más libertad curricular al profesor. Y lo bueno de la libertad es que exige constantemente. Exacto. Entonces, tú puedes, si consigues los descriptores de las competencias clave, hacer la aproximación que tú quieras. No es como antes que estabas obligado a dar esto, claro. esto y esto, que además ni siquiera lo habías decidido tú, que lo había decidido el Estado. Claro, no. y lo imponía a todos, que eran estándares obligatorios. Tú fíjate, ahora te está diciendo, no, tú asegúrate de que el alumno consiga estas competencias que le van a servir para homologarse en cualquier país de la Unión Europea en su carrera profesional. Pero si tú quieres llegar ahí trabajando esto, es que puedes hacerlo. Es que tienes mucha más libertad. Claro, pero por eso los profesores, de alguna manera, nosotros los profesores, me meto con ellos, nos sentíamos a lo mejor mucho más a gusto con la ley BER. Es decir, bueno, pues yo tengo estos estándares y yo a partir de ahí trabajo. Cuando me das autonomía es cuando yo digo, anda, ¿y por dónde empiezo? Porque esto es una reflexión en equipo, un trabajo en equipo, supone trabajo de profesorado. Que si eres padre, tú no das siempre la misma respuesta a tus hijos. Claro. Y tú vas viendo su vida, vas viendo por dónde vienen las cosas y en cada momento les vas dando las herramientas que le ayudan a responder a lo que están viviendo. Entonces, a mí no me vale, por muy valiosos que sean, ser un reproductor de contenidos curriculares que a lo mejor no tienen valor. Serán valiosísimos. Pero claro, si no ayudan a interpretar la vida, a hacer frente a los desafíos de la vida, a ver la visión cristiana de ese tema, ¿de qué vale que yo te esté explicando a lo mejor cosas que realmente... El enfoque es completamente distinto. O sea, ahí está claro que el enfoque es diferente y ahí está ese desafío. Y yo también me ha gustado ver que de alguna manera el currículum de religión responde con ese perfil de salida a un perfil de persona que yo creo que estamos todos de acuerdo, un perfil de persona completamente cristiano como hijo de Dios. Eso me parece como un elemento clave y fundamental que hemos estado viendo y que da esa visión diferente. Y ya me da la lástima dos cosas. Una, que todos los alumnos no cursen esta asignatura. Claro, una pena. Estamos todos de acuerdo, evidentemente, que no cursen todos esto. Y segundo, que los profesores de las demás asignaturas no cojan como referencia el currículum de religión. Te lo compro completamente, porque para mí es imprescindible. Es imprescindible, porque cuando tú estás abordando desde otras materias algunos asuntos, no puede ser un reproductor sin más. Tiene que haber este diálogo con algunos asuntos. En un colegio católico, esto lo decimos muchas veces, tú enseñas economía y tienes de la economía buenísima, con una preparación extraordinaria, pero tienes que ser para el reino de Dios.
tiene que ser con la doctrina social de la Iglesia, porque si no, tampoco vale. Tiene que tener, repito, la excelencia en la formación de economista, pero no puede ser una economía que no comprenda la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo. Y lo mismo con otras áreas. Sería un currículum referencial. Exacto. Para los centros católicos, por lo menos. Exacto. Y para facilitar para los públicos también, pero ese diálogo curricular. Y vuelvo a citar Veritatis Gaudium. Ojalá la clase de religión fuese la teología entre las demás materias. Y ese es el viaje al que hay que ir. Por eso es imprescindible que quienes quieran dedicarse a la enseñanza religiosa escolar entiendan que sin formación teológica que es que no merece la pena, porque es una responsabilidad enorme entrar en la vida de los alumnos transmitiendo una visión y una cosmovisión de la realidad para hacer qué. Esto es muy importante. Creo que el desafío que abre el nuevo currículo y que abre la ley para la clase de religión pasa por formación pedagógica sin miedo al modelo competencial, a todo eso, pero formación teológica claramente orientada a trabajar bien el currículo y a hacerlo bien. De hecho, ha habido una pequeña bueno, no polémica, sino un intercambio de chat, de mensajes, en los cuales, claro, alguno ponía en cuestión, alguna profesora ponía en cuestión lo que ella ha aprendido en la DECA. Y claro, dice, me está descolocando un poco. Sí, pero repito que todos tenemos que tener la comprensión de que nunca habíamos tenido un modelo competencial. Y claro. A mí lo que sí que me ha parecido muchas veces es que hay gente que ha desautorizado las cosas porque no había hecho el ejercicio de entender qué es lo que estaba pasando. Exacto. Es que no había hecho de tomarse en serio lo que estaba pasando. Y yo, es verdad que se habrá podido hacer de otra manera, pero sí puedo decir, porque eso lo viví como director de la revista en aquel momento, la Conferencia Episcopal se empeñó en entender, en profundizar, en trabajar, en escuchar, y no se arregló de repente diciendo, ¡hala, ha aparecido un curso! No, aquí hubo trabajo y hay que entenderlo. Es que si no lo entiendes, te parece que el currículo, es que no, ¿sabes? Y todos los currículos tienen eso. En el currículo anterior, por ejemplo, no aparecía la expresión Reino de Dios. O no aparecía. O sea, cada currículo tiene seguramente sus aciertos, porque es dificilísimo hacer cosa perfecta. Pero hay que entender... Pero el enfoque de ese perfil de salida, ese enfoque para toda la vida, ese enfoque competencial, si en esos 4 o 5 bloques fundamentales y claves que hemos dicho para la educación integral, que siempre hablamos de educación integral, siempre hablamos pero nunca le ponemos patas a la educación integral, siempre como un ente así, me parece una cosa, un avance, vamos, desde el punto de vista curricular, ¿no? Desarrollo de la escuela. Ahí había una pregunta. Hola. Javier, sí. Adelante, Javier. Yo también me sumo al agradecimiento, Antonio, porque para mí ha sido esclarecedora la charla, la conferencia, muchas cosas que no sabía, sobre todo técnicas, pero iría a la esencia de lo que estáis hablando. Me parece que es lo que también como profesor de DECA, yo he sido profesor de religión en el instituto, pero ahora aquí en la Universidad Católica doy asignaturas de DECA, religión, cultura y valores, o persona, religión, cultura y valores, esto que estabais señalando y que has señalado y que me ha gustado mucho, que podemos resumirlo en si no sabes de teología es imposible que puedas ser un buen profesor de religión. Entonces, yo quería hacer 2 preguntas. Una, ya que nosotros tenemos que hacer una síntesis, porque al fin y al cabo tenemos 3 asignaturas o 4 para enseñar a los alumnos de DECA un poco de teología, según tu perspectiva, cuál sería la aproximación adecuada para sintetizar la teología, digamos, por ejemplo, en religión, cultura y valores? Una visión antropológica, una visión interdisciplinar, o intentar hacerlo un poco todo, y también de qué manera, si nos puedes dar alguna pista. Y en concreto yo estaba pensando, esta sería como la segunda parte de la pregunta, que es una aportación, sobre el tema de la literatura. Yo vivo en Roma, estoy haciendo la tesis doctoral, y nos encontramos con el encargado de la Conferencia Episcopal Italiana, pero en secundaria, digamos. Entonces él nos habló que han estado integrando, sobre todo en Roma,
el tema de la Divina Comedia como Franco Nembrini, que es un experto en el estudio de la Divina Comedia, como el eje vertebral de la formación religiosa, de la asignatura de religión. Me pareció muy interesante. Es decir, cómo podemos integrar la literatura en primaria y, bueno, en secundaria sería un poco ir más allá, pero ¿qué elementos o qué libros en concreto nos podrían ayudar para esto? Dos cosas que me parecen muy interesantes. La formación inicial del profesor de religión, desde luego, no puede ignorar el marco competencial y el currículum. A mí me preocupa muchas veces que se está a lo mejor dando una formación DECA que yo no sé hasta qué punto ya trabaja esta visión de la teología, del currículo, etc. Ahí hay un desafío inmediatamente también para la formación de los nuevos. Me parece imprescindible la formación permanente. Y la formación permanente por muchas cosas. Mira, yo que estoy viendo ahora, te decía que yo tengo Laudato Si para el tema de la sostenibilidad. Y cuando digo Laudato Si, me refiero a lo que hay en el compendio de la doctrina social de la Iglesia sobre eso. El compendio de la doctrina social de la Iglesia lo tiene que tener el profesor de religión cerca, sobre todo en secundaria y en bachillerato, porque tiene que ir a ver eso permanentemente. La fraternidad y la ciudadanía global, el bienestar personal. Mira, hace poco se ha publicado Dilex Signos, que tiene que ver con toda la dimensión emocional, con toda la dimensión afectivo-sexual, que tiene que ver con todo lo relacional. El currículo de religión, cuando vaya a hablar de las emociones, es que no puede ignorar Dilex Signos. Y eso significa una formación permanente para ver cómo enriquecemos la asignatura de religión con la perspectiva teológica que está aportando sobre lo emocional, sobre lo afectivo-sexual, sobre otras cosas, esto. Entonces, tú tienes que vivir en esa guardia permanente de decir, la Iglesia ha reflexionado sobre esto, ¿cómo reflexiono yo en clase de religión? Y a la inversa, si se plantean grandes temas en la cultura, yo tengo que decir, a ese gran tema cultural, ¿con qué luz voy? ¿Con qué luz de la teología? Por lo tanto, el profesor de religión tiene esa obligación de convertir en tema educativo el jubileo de la esperanza. ¿Qué hacemos? ¿Solamente es decir que vayan a las actividades diocesanas o la esperanza debe iluminar la práctica escolar, la práctica educativa y en qué sentido? Eso es lo que va pidiendo ya del profesor de religión. No solamente tener un repositorio de contenidos que los voy aplicando año a año, sino ser capaz de elaborar lo que está pasando en material escolar dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y eso es importante. Dos asuntos que son un regalo. Hay un texto recientísimo sobre la literatura, buenísimo. Hay otra carta sobre la historia de la Iglesia, buenísimo. Claro, eso tiene que... Y fíjate qué bueno es, que es otra vez desde el corazón de la Iglesia donde se plantean ese tipo de temas, ¿no? Para mí, la formación permanente pasa por eso. Hay asuntos a los que hay que ir. Y eso tiene que ir al aula. Es que eso tiene que ir al aula, porque si no, y estoy dando un temario frío de hace 10 años, no me vale. Problema, que necesito un profesor que sea capaz de construir materiales. Pero materiales no como un corta y pega, ¿no? Sino decir, oye, ¿cómo acerco esto a mis alumnos? Con lo cual, con el mismo peso que tiene que saber teología, tiene que ser un gestor curricular que sea capaz de llevar eso en el marco competencial, porque si no, no vale para nada. Hay dos problemas que ha tenido la clase de religión, o tres. Uno es el buenismo, ¿no? Hablar solamente de los buenismos, ¿no? Otro, como no puedo perder alumnos, tal, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un trabajo fuerte de renovación. Pero sí, a mí me parece que estas líneas, para la clase de religión y para toda la escuela católica, son interesantes. Perdona, sobre esto, mi experiencia en el instituto es que si exiges, te vienen más a clase. Sí, sí. Es decir, que esto de ser buenistas y poner películas o que sea la María, entre comillas, no funciona, se te desapuntan, porque lo que quieren es aprender. Claro. No, y además tenemos una responsabilidad que tenemos una tradición muy viva.
y que puede ayudar e iluminar a estos alumnos, repito, siempre desde el marco curricular escolar. O sea, que no estoy diciendo que vayamos a hacer otra cosa, ¿no? Alguien pregunta aquí, ¿cómo se puede formar? Bueno, esta pregunta es una universidad es buena. ¿Cómo se puede formar? Doctores tiene la universidad, yo pasaba por aquí. Pero sí, desde luego, yo puedo decirte, y sí que lo tengo que decir, que las delegaciones diocesanas han hecho un trabajo estupendo, y lo tengo que decir. Y algunas instituciones educativas católicas, el propio escuelas católicas, están entendiendo que es un momento de formación, y las universidades lo estáis haciendo. Quizá sea bueno que vayamos pensando juntos, y en esto también la Iglesia es muy interesante, ¿no? El año pasado convocó el Congreso de la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, para buscar que efectivamente nos encontremos, pensemos juntos y pongamos al servicio de la educación recursos renovados, ¿no? Y ánimos renovados para cumplir con la misión de la Iglesia. Sí, sí, fue un congreso muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que un punto de inflexión quizá a partir de ese congreso, para entender ese nuevo enfoque del que hemos estado hablando esta mañana. Sí. Entonces, bueno, pues... ¿más preguntas, por favor? Pues yo me alegro. El jueves, que nos volvemos a ver, repito, ya limpiaremos pescado. Es decir, esto, a ver cómo lo podemos llevar al aula de religión sin renunciar un poco a comprender, porque para mí esto sí que es importante, que enseguida estamos buscando recetas y recursos, y este es el momento primero de comprender. Si no se comprende... Sí, quizá esta nueva ley, este nuevo enfoque competencial, yo creo que adolece, lo que decía Valle en ese momento, adolece de una falta total de formación del profesorado y también, lógicamente, del profesorado de religión, que bueno, una vez que entiendes la estructura, por eso me ha alegrado muchísimo tu conferencia, porque bueno, una vez que tienes esa estructura, que tienes ese marco, esas reglas de juego, ese campo en el cual nosotros tenemos que jugar, hay que condicionarlo, porque si no, no tendríamos otra salida. ¿Qué hacemos si no atendemos a ese marco competencial? Nos salimos, damos solo en las parroquias, es decir, que eso... no había otra salida, o a lo mejor no hemos encontrado esa salida, esa otra salida que podría decir, bueno, es que nos vamos o jugamos con otras reglas o jugamos en otro campo, pero eso no sé si hubiera sido posible o si es posible dentro de los acuerdos, además, Iglesia-Estado. Yo creo que si estás en la escuela y con las finalidades de la escuela, que si empezamos a entender en la Iglesia que hace falta más cosas, tenemos otros sitios, las parroquias, foros de reflexión, espacio, tenemos otros sitios. Lo que no se le puede pedir es a la clase de religión de 50 minutos con sus dificultades, que resuelva todo el mogollón de la formación teológica, y es que no se puede realmente, ¿no? Entonces, es verdad que la clase de religión es importante, pero es importante en la liga que juega, que es la liga de una presencia escolar, que eso resuelve completamente los desafíos formativos que tiene este momento para la visión cristiana. Seguramente no, pero que nadie quiera que allí pasen todos los milagros de la formación, porque tiene las limitaciones que tiene, ¿no? Claro. Y entonces hay que saber qué es, qué finalidades tiene y cómo hemos de estar ahí. Pues nada, con esto muchísimas gracias, don Antonio. Nada. Muchísimas gracias, señor decano. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, habéis participado, a los que están en casa, y les emplazo para el jueves, que a partir de las 6 de la tarde parece y merece la pena el asistir, porque creo que va a ser interesante el poner patas a todo esto y ya hablamos de todo el pescado y todo lo que está eso, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Nada.